Iniciamos el tercer momento a como es el actuar. Recordemos que el método que sigue Aparecida es el ver, el juzgar y el actuar. Pues ahora estamos en el actuar, que se titula, como también nos hacía mención el hermano, En camino hacia una conversión personal, comunitaria y social. Y teníamos como primer temática lo referente a la ecología. Pues bien, solo para reforzar un poquito, que me llama la atención esto del Papa y no lo podemos dejar desapercibido, así como lo percibe el documento, una conversión personal. Si bien recordamos lo que hicimos años anteriores, proceso de retiro de conversión o los retiros de evangelización, se nos decía en aquella temática del segundo bloque, si me voy a equivocarme, que nos hablaban sobre la conversión, de que conversión viene del griego metanoia, que es un cambio profundo, interior, de mente y de corazón. Precisamente para poder cambiar todas las estructuras sociales en que vivimos, tenemos que empezar con el yo. ¿Qué tanto yo estoy cambiando mi mentalidad o qué tanto yo estoy haciendo de este mundo un mundo mejor, una sociedad mejor, el reino nuevo, el reino de Dios aquí y ahora? Dice el documento de Aparecida que de hecho el documento de Aparecida tiene como relevancia o como punto medular la vida plena. ¿En quién? En Jesucristo. Y esta vida plena en Jesucristo la alcanzamos precisamente a través de ese encuentro personal que cada uno de nosotros hemos hecho ya desde el momento que le dijimos sí a Cristo. Una vez que hacemos ese proceso de cambio, vamos o salimos, o como nos invita el Papa Francisco, a la periferia a ver y tratar de solucionar esas situaciones que vivimos en el mundo. Hablábamos ya de la ecología, el cuidado de la casa común, y ahora nos propone el documento entonces hacia una economía solidaria. He buscado algunos términos para que digamos nos enfoquemos en lo que nos corresponde a la catequesis. Dice de que solidaridad, dice, es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles. Entonces, eso tiene que ver con solidaridad. Hablando, dice de que cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Hablando del término de sostenibilidad, dice de que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. ¿Entendimos esto? O sea, que para que algo sea sostenible, si queremos que haya desarrollo, debemos de pensar en las futuras generaciones. ¿Qué tanto puede afectar esto que estoy haciendo de bien para la economía actual, para a largo plazo? ¿Qué tanto estoy afectando a las futuras generaciones? Eso es sostenibilidad. Y lo que es bien común, dice, se refiere al bienestar de todos los miembros de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien privado e interés particular. Es decir, es buscar satisfacer desde el punto de vista económico las necesidades de un pueblo.
teniendo en cuenta de que cualquier fin debe llevar a que la persona se realice como tal. Si no se realiza, esa economía tendrá muchos otros fines, menos un fin que abarque a la persona humana y vea al ser humano desde el punto de vista trascendental, que va más allá, que no es simplemente un número estadístico en economía, no, es una persona que produce, pero que también tiene necesidades que satisfacer. Nos dice el documento de Aparecida de que nuestros pueblos solo se podrán desarrollar desde una economía con rostro humanizado, con rostro humano y solidaria, que ponga como centro al ser humano con su dignidad y al lucro o a la ganancia, como ha sido hasta ahora, donde además se ha absolutizado la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones. A ver, Aparecida lo que quiere decir en esto es de que la economía debe tener al centro al hombre como tal. Era lo que les decía anteriormente. Ver en ese ser humano que produce una persona que necesita llenar, satisfacer necesidades personales y familiares. Dice el Papa Francisco de que no, tengo empañados los lentes, dice, no una economía de la exclusión y de la inequidad. Esta economía mata. No una economía, dice, de la exclusión y de la inequidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando en unas catequesis se nos hablaba de la cultura del Descartes? Precisamente esto tiene hincapié en esa temática, en esa catequesis. ¿Cuántas personas en el transcurso de los años han aportado a la economía local, nacional, por qué no decirlo, a la economía mundial? ¿Y cuántos, una vez han cumplido la edad requerida según las leyes de los pueblos, ya son descartados, ya son desechados? Es decir, como ya no producís nada, chao con bye, ¿verdad? Te descartamos, te excluimos del sistema, ya no podés hacer nada. O cuántos están siendo excluidos simplemente por no profesar ideologías incluso de un determinado fin político o económico. O sea, si no perteneces a mi pensamiento, entonces no te doy trabajo. Por poner un caso, ¿no? Una economía lamentablemente que excluye y que no incluye a esa persona, sabiendo de que el bien común es para todos, de que abarca a todos, afecta en grande medida a las economías, sobre todo familiares. Recordar que la palabra economía tiene su etimología en eco-casa y nomos regla, es decir, la dirección o administración de una casa. ¿Qué tanto aquellos que tienen el poder de poder guiar una economía hacia el progreso, donde nos incluye a todos, qué tanto están haciendo de bien? El desarrollo económico
de los pueblos, queridos hermanos, depende de muchos factores, pero sobre todo depende de que el factor principal, que es el ser humano, se sienta satisfecho y pueda producir. Un ser humano de que no está satisfecho, no produce bien, no va a producir bien. El ser humano debe ser el centro, entonces, de las economías mundiales y debe tomarse en cuenta para que haya un equilibrio, y esto va de la mano con la catequesis anterior, con el cuidado de la naturaleza, porque independientemente de que queramos desarrollar nuestro país, queremos de que nuestro Producto Interno Bruto crezca al no sé cuántos % anual, no podemos desarrollar una economía faltándole el respeto a nuestra madre naturaleza. Es que tenemos que construir un puente elegantísimo, ¿verdad? Exótico, para que nos miren de que somos un país en vía de desarrollo. Es que tenemos que darle tierra a aquellos hermanos que necesitan para que produzcan la tierra. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes el problema que tenemos en nuestro propio país? Bozaguas, una de las reservas más famosas de Nicaragua, se supone entre comillas, el pulmón de Centroamérica. ¿Cómo se está destruyendo Bozaguas? Simplemente porque están llegando colonos. Saben que son colonos, ¿verdad? Los colonos son las personas que llegan, se toman tierras y comienzan a sembrar, quitándole el derecho incluso a las personas que viven ahí, que tienen propiedades, que tienen derechos también. Entonces, ¿cómo estamos desarrollando la economía desestabilizando a otros? Esto puede crear un desequilibrio entre la sociedad. Nos dice el documento, es necesario, dice, promover una justa regulación de la economía, finanzas y comercio mundial, de tal forma que se contribuya al bien común global, desde una ética en las relaciones económicas que promueva oportunidades para todos, principalmente para los más desposeídos. Recordar de que el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la opción preferencial por los pobres, y la Iglesia, como madre y como maestra, ilumina estas realidades para que aquellos que tienen el poder, para que la economía crezca en el país, puedan incluir a los más pobres entre los pobres en sus proyectos. Proyectos que deben satisfacer cada realidad de cada ser humano de ese lugar. Si solo satisface a pocos, es una economía entonces excluyente. Queridos hermanos, para poder crecer, para poder crear un proyecto económico, incluso, ¿por qué no hablarle de un proyecto económico global? Así como aquel proyecto educativo global que proponía el Papa Francisco, debe entenderse de que la persona humana necesita realizarse como persona en el mundo, satisfaciendo sobre todo las necesidades familiares. Quizá ganan 5.000 córdobas. ¿Y cuánto está la canasta básica?
alrededor de 16.000 córdobas. Y como se dice en italiano, crescendo, es decir, en su vida, ¿ya? Va en su vida esto. Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar en un futuro las malas prácticas de los sistemas económicos? Habría que pensar cómo remediar esta situación. Preguntas a la vez. Hoy no les traje dinámica. Pregunto. ¿No hay preguntas? Si no tienen preguntas,